febrero, marzo, ¿sí? Y lo que les aclaro para que tengan en cuenta es que las clases que tenemos los miércoles a esta hora ya no van a existir, las clases en teoría, las tendremos que pasar para la tarde de ese mismo día, tardecita. Yo, bueno, por ahora propongo 18:30, que más o menos todos ya están de vuelta de otras clases, de su comisión de trabajo práctico, en caso de que la hagan los miércoles. Como saben, no podemos ocupar otros días de la semana porque ya están ocupados por otras asignaturas, ni lunes, ni martes, y bueno, jueves ya lo tenemos ocupado, así que no se podrían dar 2 clases amontonadas, por así decirlo. Los viernes a la tarde, muchos de ustedes tienen, después de la comisión, eventualmente de los viernes, tienen anatomía, así que bueno, es el único horario que queda. Se los dejo para que lo tengan en cuenta, todavía no vamos a empezar, pero sí para que vayan ordenando y organizando sus clases, tanto las clases presenciales como las clases virtuales de otras asignaturas, ¿sí? Si tienen alguna duda, quieren consultar algo de esto, si no, esperamos 2 minutos más, que vengan sus compañeros y comenzamos. Profe, la fecha del segundo parcial, ¿vamos a tener teoría después? ¿Teoría después de qué te referís? ¿A esa tarde? Sí, si es posible, claro, sí, porque sí. Se ocupa, vamos a tratar de ocupar y vamos a ver cómo hacemos, por eso no tenemos laboratorio, porque vamos a, ya sea que hagamos el parcial el miércoles, podemos hacerlo el miércoles, o podríamos el miércoles a la mañana, el miércoles a la tarde, o el miércoles en el medio. Por eso esa semana no hacemos trabajo práctico. Pero sí, se haría, se tendría teoría. Yo voy viendo, porque según como yo vea que vamos avanzando, si puede no darse ese día, yo puedo no darla, pero si no, yo prefiero terminar antes las teorías. Normalmente yo las termino mediados de noviembre, el 20 de noviembre están terminadas las teorías. Entonces prefiero hacer eso de manera que ustedes se dediquen de lleno a lo que son los trabajos prácticos, recuperatorios y demás. Profe, hago una consulta. ¿Las clases continúan siendo virtuales? Perdón, escuché que alguien preguntó algo, pero se me había desconectado el auricular. Sí, fui yo pregunté si las clases son virtuales, ¿continúan siendo virtuales? Sí, por una cuestión para algunos que ya estuvieron en la asignatura, saben que siempre nos dan el aula bicentenario, y yo por lo menos me niego a dar clases en un aula que no tiene ventilación. Entonces, hasta tanto eso no se modifique, las clases teóricas van a seguir siendo virtuales. Muchas gracias. La parte B, sí, tendrían en el segundo parcial. Parte B, los que no aprueben los parcialitos. Porque acá, perdón, había una compañera que preguntó si no tendrían parte B. Van a tener parte B los que no aprueben los parcialitos. Eso está en la cursada, igual cuando ya estamos terminando de armar la guía. Eso también va a estar en la guía de los trabajos prácticos. Ustedes van a rendir un parcialito cuando entran al laboratorio, 3 preguntas como se hace siempre, y que tienen relación con el trabajo práctico, no son de teoría ni nada, sí son de trabajo práctico. Les tienen que entregar a los jefes el diagrama de flujo, y luego tienen que hacer el informe. Entonces, por eso yo prefiero terminar antes la teoría, porque ahora ustedes que no están acostumbrados al ritmo de ir a la facu, hacer presencial, el laboratorio, estudiar y hacer los informes, les va a llevar bastante más tiempo de lo que ustedes están dedicándole, que le dedican ya mucho, pero le va a llevar un poco más de tiempo. En el segundo parcial entra hasta donde yo haya dado en el momento de la fecha del parcial. Normalmente entra
casi todas las biomoléculas, a veces entra lípidos también, a veces no llega a entrar lípidos, eso depende del ritmo con que vaya la teoría. Entonces, por lo general entra, ya les digo, o todas, o la última que no entra, que por ahí no se llega a ver bien, que es lípidos. Pero por ahora, bueno, no se preocupen. Voy a iniciar la presentación de... Profe. Sí, decime mientras yo voy iniciando, dale. Yo entré más tarde, pero por lo que vi del cronograma que mostraste, la mayoría de los trabajos prácticos son después del parcial. Son después del recuperatorio, no después del parcial. Ah, después del recuperatorio. Ah, bueno, perdón. Son después del recuperatorio y está pensado justamente para que puedan rendir el recuperatorio, digamos, que le puedan dedicar el tiempo al recuperatorio del primer parcial, que es el 20, lo aclaro porque hay algunos que por ahí todavía no incorporaron, yo les mandé un correo a todos, lo pusimos en el campus, pero por las dudas lo vuelvo a aclarar, para que le dediquen tiempo a ese examen, y que lo estudien con tranquilidad, sin tener una interferencia de tener que prepararse para ir, qué sé yo, a hacer un laboratorio presencial, y nos da tiempo a nosotros también, se los comenté también la semana pasada, para que nos contesten las autoridades, que justo están cambiando, porque están con el tema de las elecciones, para que nos autoricen la presencialidad. Así que yo supongo que esta semana nos van a contestar, qué sé yo. Para el recuperatorio tienen el mismo tiempo que tuvieron para el parcial, para ambas partes. Lo que pasa es que si nosotros dividimos, supónganse, avisamos a la X tiempo que se termina la parte A, muchos de ustedes van a seguir haciendo la parte A y no van a hacer la parte B. Supónganse, damos 2 horas para la parte A, avisamos que tienen que mandar todos la parte A y después hacer la parte B. No lo van a hacer porque ya nos pasó haberlo hecho de esa manera, y siguen invirtiendo tiempo en lo que no pudieron hacer de la parte A, que con media hora, 40 minutos no lo van a poder hacer, y no hacen la parte B. Entonces no aprueban ninguna de las dos. Entonces van a tener el mismo tiempo que tuvieron en la clase, perdón, en el examen pasado, que alcanza. El tema es que ustedes no saben escribir cosas de tipo de formato técnico. O sea, cuando se les pide un diagrama de flujo, no lo saben hacer. Todo eso es lo que tienen que aprovechar para que se los expliquen claramente durante las clases de consulta previas al parcial. Porque fundamentalmente, independientemente de que sepan, estudien o no estudien, hay cosas que ustedes no manejan. Entonces, la parte B incluye siempre lo que ustedes van a hacer en el laboratorio, que son los diagramas de flujo, buscar algunas reacciones de caracterización, ese tipo de cosas, o preguntas que tengan que ver con el laboratorio o el trabajo práctico que se está haciendo. Entonces, tengan en cuenta eso para consultarlo en las clases que vayan antes del parcial, porque siempre van y consultan lo mismo, buscan ejercicios de libros que no sé ni dónde los sacan, de parciales que no son hechos por mí, ni por ninguno de nosotros, y vienen con cosas raras, deformadas y extrañas, que le consultan a los jefes en lugar de consultarle lo que a ustedes no les salió o no entendieron. Los que tienen que aprobar la parte B van a tener, eso lo tenemos que decidir ahora con los jefes, porque tenemos que determinarles un tiempo que para mí tiene que ser entre 30 y 40 minutos, no más, para hacer el examen, y el resto es para hacer, que es muchísimo, porque son preguntas de tipo parcialito de laboratorio, que se hacen 10 minutos. Entonces, le estamos dando un tiempo enorme. Así que tengan en cuenta que sí, los que rinden solo la parte B van a tener un pedacito de tiempo, y los que rinden la parte A van a tener un poco menos de tiempo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si todo el parcial dura 2 horas, parte A y B, los de la parte A van a tener media hora menos que los que rinden el completo. ¿Se entiende? Todavía no determinamos el tiempo, porque todavía el examen no está hecho, pero bueno, nuestros parciales duran 2 horas y media. Entonces lo que creemos es que van a tener 2 horas y media hora. Y obviamente con un más menos de 5 minutos para que terminen, y después el tiempo de envío. ¿Sí? Pero eso va a estar aclarado
para mañana yo ya se los voy a traer aclarados, así que quédense tranquilos. También les quiero decir que yo voy a seguir dando teoría, es decir, el miércoles, mientras se les está tomando el examen, que lo tomarán los jefes, yo voy a seguir dando teoría porque es imposible que por cada examen paremos de dar teoría. Así que esa teoría, si puedo, se las grabo, como pasó el año pasado con la segunda de heterociclos, que estaba grabada porque cayó justo en la fecha del examen. Que hubiera sido esta semana, coincidiría como el que teníamos programado ya de antes. ¿Tienen alguna duda más? Si no, bueno, largamos con la teoría. Vamos a ver, parece que ponernos a hablar de heterociclos aromáticos y compuestos aromáticos es como irnos para atrás, ¿no? Parece retrasar, porque ustedes ya vieron las sustancias aromáticas, los conceptos de aromaticidad. Bueno, lo que ocurre es que estos compuestos aromáticos, no particularmente estos, pero sí muchos de ellos intervienen en reacciones donde aparecen algunos mecanismos que vimos previamente, como por ejemplo la sustitución nucleofílica aromática. Por otro lado, los tenemos que conocer porque aparecen en cantidad de sustancias naturales, y en particular hay un grupo que vamos a ver mañana que aparecen formando parte de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, que es una parte que estudiamos en esta asignatura. Entonces, estos heterociclos aromáticos aparecen en Orgánica 2 porque muchos de ellos, inclusive estos de 5 miembros, forman parte de sustancias naturales, ¿sí? Los vamos a encontrar formando parte de aminoácidos, los vamos a encontrar formando parte de bases biológicamente activas, los vamos a encontrar en los alcaloides, ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Entonces, por eso, por ahí suena extraño que aparezcan acá de golpe, pero tiene que ver con la constitución de las sustancias naturales. Los compuestos heterocíclicos pueden ser alifáticos, como ya vieron en Orgánica 1, y aromáticos, que seguramente también los vieron parte en Orgánica 1. ¿Y cuál es la característica de esta sustancia? Bueno, fundamentalmente lo que va a ocurrir es que vamos a reemplazar un carbono del ciclo, por lo menos un carbono de un ciclo que está formado solamente por carbonos, por un heteroátomo. Entonces así, ya vimos en aminas que hay aminas cicloalifáticas, como la pirrolidina, y en este caso va a ser heterocíclica alifática, y también ustedes habían visto el tetrahidrofurano en Orgánica 2, también es un heterociclo no aromático, perdón, donde se reemplaza un carbono por un oxígeno. Y sus correspondientes aromáticos, que son el furano y el pirrol, que también los podemos ver acá, acompañando a sus contrapartes cicloalifáticas. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que este heteroátomo que se incorpora a un sistema aromático, lo que va a hacer es participar de este sistema pi, es decir, va a formar parte del sexteto aromático, como se suele decir, aportando electrones a este sistema extendido. Una de las más interesantes, o donde empezaron a interesarse sobre la existencia de los heterociclos aromáticos, fue cuando se descubrió la antipirina, que es una droga, justamente, que lo que hace es bajar la fiebre, es un antipirético. Acá tenemos la estructura, y la antipirina es un heterociclo aromático. Fíjense que yo les dije que por lo menos tiene un heteroátomo en el ciclo, pero como pueden ver acá hay dos. En este caso, acá también tenemos un sistema que tiene un heterociclo aromático como la piridina. Acá de nuevo aparece ya en los 70 el tagamet, que es un antiácido, que también lo vamos a ver luego, que en este caso fíjense que tenemos un sistema que tiene dos nitrógenos, ahora no importa cómo se llame, pero tiene dos heteroátomos,
Y luego ya más cerca del año 2000 aparece la droga que forma, digamos, el principio activo del Viagra, que también tiene un sistema que en este caso, así de manera análoga como existen los anillos fusionados para los sistemas de carbono aromáticos, también existen anillos fusionados para los heterociclos aromáticos y pueden fusionar anillos de 6 con anillos de 6 o anillos de 6 con anillos de 5, como ocurre en este caso. Estas, como les dije, las estructuras entonces las vamos a estudiar porque, por un lado, aparecen en las sustancias naturales, en sustancias con actividad biológica y farmacológica, y también van a estar asociadas a otras biomoléculas, es decir, no aparecen sueltas. Así van a estar asociadas a carbohidratos, por ejemplo, cuando estudiemos los ácidos nucleicos, vamos a ver que va a haber una ribosa, una desoxirribosa, que es una pentosa, es decir, un carbohidrato que va a estar asociado a una base nitrogenada, que es una base heterocíclica aromática. Los alcaloides forman parte de este grupo de moléculas, la clorofila, la hemina o el grupo M de la sangre, y en algunos sitios activos aparecen también heteroátomos y heterociclos aromáticos. Como les dije, bueno, acá estaba el Tagamet, que se los mostré antes, e incluía ahora el aciclovir, porque, fíjense, de nuevo, acá tenemos un anillo de 6 fusionado con uno de 5, y el aciclovir muchos lo conocerán porque es que se tratan los herpes, ¿sí? Esas ampollitas que suelen salir en la boca. No, el aciclovir es el de los herpes. Ahí empecé a dudar, sí, creo que sí. Y después hay muchos medicamentos para tratamientos oncológicos que obviamente tienen estructuras muy complejas, pero acá, por ejemplo, podemos detectar un heterociclo que sería el equivalente al naftaleno, donde se ha reemplazado un carbono por un nitrógeno, ¿sí? Acá tenemos, fundamentalmente, se ve claramente que es heterociclo aromático, acá de nuevo en la misma estructura que se repite. Y en los alcaloides, fíjense, en la nicotina tenemos la piridina, un sustituyente en la posición 3, en la cafeína también vuelve a aparecer nuestro amigo de 2 nitrógenos, y en el ácido lisérgico o LSD aparece esta estructura que también la vamos a ver luego, de este anillo de 6 fusionado con uno de 5, de un pirrol de 5. Como les dije, en los ácidos nucleicos aparecen distintas bases que se llaman bases nitrogenadas, que son estos famosos anillos fusionados de 6 con uno de 5 y anillos de 6. Vamos a tener la adenina, la guanina y la citosina. No están todas acá, nos falta una todavía. Pero lo que les quería mostrar, bueno, ahora vuelvo para atrás, que aquí aparecen, fíjense, asociadas a través de uno de los nitrógenos, por ejemplo la adenina, a lo que yo les decía de una pentosa, la timina, que es una que nos faltaba en el listado que está allá, también asociadas, y si nosotros no tuviéramos estas bases nitrogenadas, supónganse que tachamos este celestito del costado, los ácidos nucleicos serían polímeros que repetirían este enlace fosfatodiéster. ¿Sí? Fíjense que si yo borro esto, todo lo demás es igual. Más allá de que vayan de la posición 5', 3', independientemente de ello, lo que vamos a ver es que no hay ninguna diferencia, toda la cadena sería igual. Lo que justamente marca la diferencia entre cada unidad que forma los ácidos nucleicos, es decir, los nucleótidos, es la aparición de estas bases nitrogenadas, que justamente el trabajito que hizo Watson y Crick, Watson y Crick y Rosalind Franklin, fue encontrar que la estructura que ellos propusieron de la doble hélice se mantenía estabilizada por interacciones de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas forman pares, se acoplan entre sí, en este caso, fíjense que se acoplan por dos enlaces de hidrógeno, donde uno es aceptor, el otro es dador, y luego también tenemos el caso de la cisteína con la guanina que se acoplan
el acoplamiento de bases, por hasta 3 enlaces de hidrógeno. Siempre vamos a encontrar en el ADN, esto es desoxirribosa, acá falta un oxidrilo, por lo tanto esto es el polinucleótido del ADN, siempre se van a acoplar, como los vemos acá, T, A, C, G. En el ARN se va a cambiar una de estas bases por uracilo, pero eso, bueno, es cuestión de que lo vamos a ver más adelante. Lo que vamos a tratar de entender es cómo funcionan estas bases nitrogenadas, y acá les muestro lo mismo, según Watson y Crick, es decir, cómo la timina se acopla con la adenina, como vimos antes, por 2 enlaces de hidrógeno, y acá como un chisme, de alguna manera, porque lo importante es que este apareamiento de bases y que estas bases nitrogenadas tienen algo que venimos viendo y que a mí me gustaría que aprendan antes de llegar a este punto, es que pueden tautomerizar. Fíjense que acá yo tengo un tautómero tipo enol, lo están viendo acá, de esta estructura tipo ceto. Y el chisme que les quería contar es que Pauling ha estado metido en tantísimas cosas de la química, inclusive la estructura del enlace peptídico, pero también estuvo involucrado en la determinación de la estructura del ADN particularmente. Y fíjense que acá está, según cuenta la leyenda, que Pauling tuvo un error. El error fue considerar al tautómero enólico de la timina y no el tautómero ceto, que fue lo que les dio el éxito a Watson y Crick. ¿Por qué? ¿Por qué parecería que esto es un error? No, está bien, forma un enlace de hidrógeno, está todo bien. El problema es que el ángulo en el que se formaba este enlace a través del enol, era un ángulo que no era apropiado para que se acomodara el azúcar. Sin embargo, cuando lo hacías en la forma ceto, sí. Y eso fue una de las cosas que pudieron determinar por difracción de rayos X. Yo no sé si Pauling no lo pudo ver en ese momento o lo vio más tarde, pero Watson y Crick más vivos le ganaron la partida y se sacaron el Nobel por eso. El objetivo de esta parte, que no solamente es la parte de heterociclos de 5 miembros, sino también de 6, es reconocer las estructuras de compuestos heterocíclicos en distintas sustancias naturales, nuevamente analizar la estructura, las propiedades y algunas reacciones en las que intervienen. Discúlpenme un segundo porque están tocando el timbre y van a molestar si no voy. Listo. Disculpen. Entonces, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que era la aromaticidad. ¿Se acuerdan que ustedes esto lo habían visto? Que cuando se considera una sustancia aromática, y bueno, fundamentalmente una sustancia se va a considerar como aromático si es cíclico, pues posee dobles enlaces conjugados. Si es plano, eso también es importante porque a veces puede cumplir con muchos de los requisitos, pero no es plano, y todos sus niveles deben estar llenos. Y además, esto justamente coincide con el hecho de que si todos los orbitales moleculares tienen 4 electrones pi, entonces vamos a decir que va a tener 4n más 2 electrones pi y tendrá ese nivel lleno, que es lo que está pidiendo. Y ese 4n más 2 es lo que se conoce como la regla de Huckel. Entonces no es solamente que cumpla la regla de Huckel, sino que sea plano, que sea cíclico, conjugado, etc. Los compuestos antiaromáticos no cumplen la regla de Huckel, sino que tienen 4n, un número de electrones que corresponde, a 4n, como lo pueden ver acá en los dos diagramas de orbitales moleculares. ¿Sí? Como se indica acá, no se representan los orbitales vacíos. Entonces,
si hacemos el ejemplo para el benceno cumple con todos estos requerimientos. En el caso de los heterociclos de 5 miembros, acá yo se los presento porque no estaban presentados. Los que vamos a ver son el furano, el pirrol y el tiofeno. Estos son los que tienen un solo heteroátomo, en el anillo, pero aquellos que tienen más de un heteroátomo en el anillo, que puede ser el mismo heteroátomo o uno diferente, son los más relevantes, son los que tenemos acá abajo, que son el imidazol, que era el que veníamos viendo desde hace ya en algunos ejemplos hace unos minutos, el oxazol y el tiazol. En el caso de este, lo que hemos hecho es tomado cualquiera de estos 3 heterociclos aromáticos e incorporar un átomo de nitrógeno más en el ciclo. Si ustedes analizan el número de electrones y los ángulos, que después los vamos a ver, lo que vamos a ver es que son todos sistemas cíclicos con enlaces conjugados que cumplen con la regla de Huckel y planos, y por lo tanto son todos aromáticos. Una forma de verlo de manera gráfica, pero que no tiene ningún sentido químico, es cómo transformamos, cómo podemos darnos un poco cuenta de que, por ejemplo, el pirrol, el tiofeno o el furano son aromáticos. Bueno, es como si yo transformara un enlace carbono-carbono del benceno lo hiciera desaparecer y lo reemplazara por un heteroátomo, o como en el caso del pirrol, el heteroátomo, el nitrógeno unido a un hidrógeno. Entonces, acá podemos ver la estructura que nos queda y que indefectiblemente el nitrógeno, que ya está formando 2 enlaces sigma, va a tener que aportar un par de electrones de un orbital 2p para completar el sexteto aromático. Entonces, en este caso el heteroátomo es el nitrógeno, que hibridiza sp2, solapa con los del carbono para formar los enlaces sigma, y este par no enlazante va a formar el sistema pi. El otro electrón que le queda al nitrógeno forma un enlace con un hidrógeno para que nos quede una molécula estable y neutra. En el caso del furano y del tiofeno, la diferencia fundamental es lo que yo les marqué en la transparencia anterior y lo vuelvo a marcar acá, es que también hibridizan de la misma manera, forman los enlaces sigma para cerrar el anillo y luego comparten un par de electrones para completar el sistema pi y les queda un par de electrones no enlazantes en un orbital sp2 que es ortogonal a los orbitales p del anillo. Este par de electrones, que tienen tanto el oxígeno como el azufre, no intervienen en el sexteto aromático y por lo tanto le va a dar algunas características tanto físicas como químicas. Entonces, acá de nuevo los podemos ver que en el caso del pirrol, el furano y el tiofeno, todos comparten electrones P para completar el sexteto aromático. Tanto el furano como el tiofeno tienen este orbital de sp2 que tiene electrones no enlazantes, pero que no aportan nada al anillo, y en el caso del pirrol eso no existe, sino que esa posición está ocupada por el hidrógeno. Algunas evidencias que muestran, además de lo que dijimos de la regla de Huckel, que estas sustancias son aromáticas, es que cuando se hace el espectro de resonancia magnética de hidrógeno, lo que se observa es que los hidrógenos del anillo, que son los de esta posición, 2, 3 y esta simétrica, aparecen muy desprotegidos. Y ya no están desprotegidos por el solo efecto de un heteroátomo en el anillo, que podría ser la explicación, sino que están desprotegidos por la nube pi aromática. Aparecen en zonas muy similares a las que
en las que aparecen los hidrógenos del benceno. No sé si se acuerdan, fíjense, en 6,2 y en 6,5. Y este hidrógeno está más desprotegido, digamos, el hidrógeno del carbono 2 que el del carbono 3, por el efecto cercano que ejerce el heteroátomo, que es electronegativo. Si se fijan, por ahí lo vamos a ver igual luego, tanto el nitrógeno como el oxígeno son mucho más electronegativos que el carbono, los carbonos que conforman el anillo, no así el azufre casi no tiene diferencia de electronegatividad con el carbono, y es algo que vamos a tener en cuenta un poquito más adelante. Aparece una tercera señal cuando hacemos en el caso del pirrol, que es la señal del hidrógeno que se encuentra unido al nitrógeno. Esta señal también aparece en una zona de registro conocido, que es la zona donde aparecerían los hidrógenos ácidos. Justamente, yo se los dije cuando estudiamos aminas, que aparecía por ahí metido el pirrol, le dije, tachen el pirrol, porque el pirrol no es una amina. El pirrol no es una amina, el pirrol no es básico, el pirrol es ácido. En caso de que nosotros quisiéramos protonar al pirrol, esos electrones del nitrógeno están participando del sexteto aromático, entonces romperíamos la aromaticidad. La protonación del pirrol haría que se perdiera estabilización por resonancia y no se da. Sí, el pirrol es ácido y vamos a ver que la acidez se justifica claramente por cómo lo hacemos siempre. Se va a formar una base conjugada, que es el pirrolato, más un protón, y cuanto más se estabilice esa base conjugada, mayor va a ser la cantidad de protones que vamos a tener. Y el pirrolato se estabiliza por resonancia, como lo vamos a ver luego. En estos casos, estos electrones que quedan acá podrían actuar con cierto grado de basicidad. Entonces, acá los vemos de nuevo, al furano, al tiofeno y al pirrol. Fíjense que el furano está como rojo, el oxígeno, por ser el más electronegativo. El pirrol está en el medio, ahí celestito, y este está como neutro, justamente un poco para representar lo que yo les quería decir respecto de la electronegatividad y cómo va a afectar luego la diferencia de electronegatividad, va a afectar luego las propiedades físicas y químicas. Entonces, lo que podemos ver acá, y lo vamos a analizar luego, es que si bien son todos aromáticos, todos ellos presentan energías de resonancia menores que la del benceno, ¿sí? Entonces, lo podemos ver tanto en kilocalorías por mol como en kilojoules por mol, y entonces podemos ver que el tiofeno es el que sigue en estabilización, seguido por el pirrol, seguido por el furano. Es decir, el furano, este, es el menos aromático de todos. Bueno, tiene cierto sentido que sea el menos aromático de todos, justamente porque tiene que ver con la electronegatividad que tiene el oxígeno, y vamos a ver que este tiene la capacidad, por ejemplo, de abrirse fácilmente o de reaccionar como si fuera un dieno. Es decir, cuando vamos hacia del que tiene mayor energía de estabilización al que tiene menor, es decir, de acá para abajo, lo que estamos viendo es que tiene menos carácter aromático y por lo tanto más carácter de dieno. Vamos a ver que en el caso del furano, el furano se puede abrir, puede actuar como una cetona insaturada, pero también puede actuar como un dieno en reacciones, por ejemplo, de acoplamiento de Friedrich-Krafft. De Biel-Sattler, discúlpenme. Después volvemos a esa transparencia, pero bueno, vamos a tener que entender primero por qué no son tan estables como el benceno. Entonces, acá hay como unas cuentitas que me gustaría explicarles, no tiene nada que calcular, simplemente me pareció interesante que supiéramos de dónde salen las cosas. Entonces, lo que vemos es que el heteroátomo en cada uno de los sistemas que estamos estudiando, tiene un efecto atractor. Fundamentalmente, como les dije, el oxígeno y el nitrógeno, porque el azufre no tiene casi diferencia de electronegatividad con el carbono. Entonces, lo que va a ocurrir en el caso de introducir un heteroátomo en un sistema, como acá yo les puse de manera comparativa el ciclopentadienilo, ¿se acuerdan que
es aromático y está todo formado por carbonos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando está todo formado por carbonos, la superposición orbitálica es eficiente. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que están formando esa superposición orbitálica, ¿sí? Entonces, tenemos el carbono con el carbono, el P de carbono con el carbono se superponen perfecto. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de electronegatividad. ¿Qué pasa cuando tenemos un carbono y un heteroátomo? Lo vimos cuando estábamos viendo el doble enlace carbono-oxígeno, ¿se acuerdan de los aldehídos y cetonas? Y lo comparábamos con un carbono-carbono. Cuando veíamos en orbitales moleculares, ahí lo que estábamos viendo es que el diagrama de energía ya no era simétrico, es asimétrico, ¿sí? El heteroátomo introduce una asimetría justamente porque los orbitales P, tanto del oxígeno, del nitrógeno como del azufre, aunque un poco menos, poseen menos energía que los del carbono. Ese es el diagrama que estamos viendo acá. Ven que hay una distorsión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? X es el heteroátomo, va a haber una menor posibilidad de estabilización, es decir, va a haber una superposición del heteroátomo con el carbono, que es más asimétrica que la del carbono-carbono. Entonces, esta energía, esta diferencia de energía que la llamamos delta E, ya no es cero. Entonces, cuando nosotros queremos analizar cuál es la estabilización total de esta molécula, que se calcula, no exactamente, pero que es proporcional a la integral de solapamiento de los orbitales y de la energía de interacción. ¿Qué significa la energía de interacción? La energía de interacción es la interacción entre orbitales. Entonces, si yo no tengo energía de interacción, voy a tener una estabilización alta, es decir, una energía de estabilización, lo que estamos hablando acá, de interacción, perdón, es como una interacción ineficiente. Cuando aparece esta energía de interacción es porque lo que está ocurriendo justamente es que hay un diagrama de orbitales asimétrico que hace que la superposición no sea eficiente e introduce este valor que resta a la energía de estabilización. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el ciclopentadienilo con cualquiera de estos heterociclos aromáticos de 5 miembros, lo que vamos a tener es que son menos aromáticos, tienen menos energía de resonancia que el correspondiente. Acá tenemos entonces, fíjense, por ahí se ve más claro, el anión ciclopentadienilo. Si en el anión ciclopentadienilo se reemplaza el enlace carbono-hidrógeno por nitrógeno-hidrógeno, azufre-oxígeno, es decir, cualquiera de los 3 heterociclos de 5 que estamos estudiando, lo que vemos es que, ¿ven? No tenemos más los orbitales moleculares degenerados, es decir, los degenerados son los que aparecen acá, que son los que están todos en el mismo nivel de energía. Lo que vamos a tener es esta asimetría que introduce esta pequeña diferencia. Y ahora lo que tenemos que ver, bueno, acá no es, esto es algo que para que ustedes recuerden, me había olvidado que lo había puesto, perdonen, porque el anión ciclopentadienilo se puede estabilizar por estructuras de resonancia, por las dudas, que tiene 6 electrones, es plano, cíclico, así que cumple con todas las condiciones para que sea un anión aromático, un anión aromático, dije bien. Entonces, ahora tenemos que entender por qué se ordenan de esta forma las energías de resonancia, es decir, por qué en este caso tenemos el orden de energías. Obviamente primero vamos a tener el benceno, luego le va a seguir el tiofeno, el pirrol y el furano. Como les dije, para acá hay menor energía de resonancia, digamos, menor característica o carácter aromático. Entonces, si miramos esto, no necesariamente surgen de un orden por electronegatividad, porque
no es exactamente el orden de electronegatividad que esperamos, siendo el oxígeno el más electronegativo, sino que surge de la combinación de la electronegatividad y, como les decía, la energía de interacción orbitálica. Entonces, cuanto mayor es la diferencia de energía de superposición, es decir, la energía de interacción de los orbitales, como vimos recién, menor es la estabilización. Entonces, en el caso del oxígeno, es el que mayor diferencia de electronegatividad tiene con el carbono, es decir, este tiene una electronegatividad de 3,4 y el carbono de 2,5. Por lo tanto, el oxígeno va a retener más el par de electrones, lo va a deslocalizar con menos ganas en la resonancia, y por lo tanto va a tener menor estabilización por resonancia. Justamente por esta avaricia que tiene el oxígeno de no darle tan alegremente el par de electrones para que conforme el sistema pi. Y en este caso lo vamos a reconocer, como les dije y les vengo comentando, como el menos aromático y tiene carácter de dieno. Vamos al otro extremo, sería el tiofeno. El tiofeno es el más aromático de todos. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad con el carbono es muy pequeña, es 2,6 para el azufre y 2,5 para el carbono. Pero ¿cuál es el problema que tiene? No es que no sea bondadoso y no le quiera dar el par de electrones para el sistema pi, sino que esos electrones los tiene en un orbital 3p y el solapamiento con un 2p no es eficiente, es decir, hay discrepancia de tamaño y acá es donde aparece el tema de la energía de interacción. Si no existiera esa discrepancia, sería casi tan bueno, tan aromático, como uno que está todo hecho con carbono. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de electronegatividad, casi los orbitales serían degenerados. Pero justamente la energía de interacción le juega en contra por el tamaño de los orbitales que intervienen para formar el orbital molecular. Entonces, en ese caso, eso es lo que hace que le baje la energía respecto del benceno, pero que le suba la energía respecto de los otros dos que son electronegativos. Y el pirrol se queda ahí en el medio. ¿Por qué? Porque superpone bien sus electrones 2p con los del carbono, pero sigue siendo electronegativo, aunque no tanto como lo es el oxígeno. Entonces, a medida que el carácter aromático aumenta, disminuye el carácter de dieno, como si en este caso vamos al revés. ¿Sí? Ahora, vamos a tratar de entender algunas cosas analizando la estabilización por resonancia de estos heterociclos. Bueno, simplemente lo que ven acá son los movimientos en los cuales nos va quedando muy claro que hay separación de cargas, una carga negativa se deslocaliza en el anillo, dejando en todos los casos al heteroátomo con una carga positiva. Vamos a ver qué influencia tiene esto en las propiedades químicas y en las propiedades físicas. Fundamentalmente, ¿qué nos está diciendo esta deslocalización de carga en el anillo? Bueno, ustedes ya lo pueden deducir porque ustedes ya estudiaron sistemas aromáticos como el benceno. Pero lo que yo puedo analizar, si ustedes todavía no se dieron cuenta, es de que esta carga negativa en el anillo me está diciendo que los heterociclos aromáticos son ricos en electrones. Eso es interesante, porque ¿qué estoy diciendo? Estoy posicionando cargas en distintos carbonos del anillo heterocíclico, dejando al oxígeno, azufre y nitrógeno con carga positiva. Esto hace que se los conozca como sistemas llamados pi excedentes o pi excedidos, donde lo que voy a ver es que el anillo tiene 4 posiciones con cargas negativas que son susceptibles del ataque de electrófilos. Mientras que en el caso del heteroátomo queda con una carga positiva, ¿sí? Obviamente la deslocalización, la posibilidad de deslocalización o la concentración de estas cargas negativas
va a variar con la electronegatividad que tiene el heteroátomo, ¿sí? Entonces, esto nos está mostrando dos cosas. Por un lado, que estos anillos son, como les digo, pi excedidos o pi excedentes, y son susceptibles de ataques de electrófilos, nunca de nucleófilos. Los nucleófilos no se acercarían nunca a estos anillos. Y por otro lado, que la susceptibilidad es mayor que la que se puede esperar del benceno. Y esto no necesariamente tiene que ver con, como les digo, con las energías de resonancia. No. Acuérdense que cuando vemos la sustitución aromática electrofílica, para que la reacción proceda, es decir, para que sea más reactivo, el intermediario tiene que estar más estabilizado, ¿sí? Pero sí lo que estamos viendo es que tienen 4 posiciones totalmente disponibles para que sea atacado por un electrófilo. Acá yo les puse algunas propiedades que las vamos a ver después, las propiedades físicas, las vamos a ver luego, así que no se preocupen. Algo que caracteriza también a estos heterociclos cuando los comparamos con sus análogos cicloalifáticos son los momentos dipolares. Si ustedes estudiaron los cicloalifáticos, lo que van a observar es que todos ellos van a tener un momento dipolar que va a estar dirigido hacia el heteroátomo, ¿sí? El resto del ciclo está conformado por carbonos, por lo tanto se va a mover la cabecita del vector de momento dipolar hacia el heteroátomo, siendo mayor a medida que la electronegatividad del heteroátomo se incrementa. Entonces este orden nos parece absolutamente razonable porque se acuerdan que entre el azufre y el carbono no hay diferencia de electronegatividad. En el caso de los heterociclos aromáticos de 5, el momento dipolar es menor que en el caso de sus contrapartes cicloalifáticas, ya que de nuevo no solamente va a responder al efecto atractor del heteroátomo, es decir, a la electronegatividad del heteroátomo, sino que también a la deslocalización por resonancia que vimos recién, hace un momento. Entonces, vamos a analizar primero el urano y el tiofeno. Fíjense que el momento dipolar sigue estando dirigido hacia el heteroátomo en ambos, y los valores son bastante pequeños cuando se comparan con sus contrapartes cicloalifáticas. Bueno, en el caso del tiofeno no, justamente por lo que decíamos que no tiene gran diferencia de electronegatividad. Igual estos valores, ya les digo, son orientativos, porque va a depender de los solventes en los que los tengamos. Pero lo interesante es que acá tenemos dos efectos, que está descrito acá fundamentalmente para el furano. Por un lado tenemos la deslocalización, ¿sí?, por resonancia, que está descrita acá, donde el oxígeno queda con una carga positiva. Pero por otro lado tenemos un par de electrones que se aloja en el orbital sp2. Ese par de electrones ejerce un fuerte efecto inductivo que contribuye al momento dipolar. Y de alguna manera, acá están representados la suma de vectores. Por un lado, este sería el vector que representa la electronegatividad ejercida por el oxígeno y ese par de electrones que está alojado en un orbital sp2. Y por otro lado, las estructuras de resonancia donde el heteroátomo queda con carga positiva. La suma de ambos efectos nos da el momento dipolar del furano que va dirigido hacia el heteroátomo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el pirrol? Que tiene un efecto inductivo que va dirigido en sentido opuesto, es decir, va hacia el anillo, y además es del mismo orden o mayor que de su contraparte, pero independientemente del orden es el sentido, justamente del momento dipolar. En el caso del pirrol no está el efecto inductivo, porque no tiene pares de electrones no enlazantes, ya que esa posición, como dijimos, está ocupada por el hidrógeno, sino que lo que sí prevalece y domina todo el momento dipolar es
la deslocalización por resonancia, que como vimos recién, sí se deslocaliza una carga negativa en las 4 posiciones en el anillo aromático. Y esto obviamente le va a dar diferencias en algunas propiedades físicas, y bueno, si queremos comparar con el anillo, obviamente un anillo aromático no tiene momento dipolar, porque son todos carbonos. Pensé que era más tarde, perdón. Vamos a hacer una pequeña introducción a las reacciones y después hacemos una pausa. Como vimos, la energía de resonancia tiene, acá está sin ningún número, simplemente un orden que nos muestra que el benceno va a ser el más aromático, el furano el menos, y acá está incluido el ciclopentadienilo, para que entremos a ver justamente esa pequeña diferencia, pero enorme, que introduce el heteroátomo, ¿no? Acá sería el ciclo, sigue siendo aromático de 5, pero que no tiene heteroátomo. Fíjense que tiene un poquito más de energía de resonancia que el tiofeno, y después siguen el tirol y el furano. Estos heteroátomos de 5 miembros son sustratos fabulosos para sustitución aromática electrofílica. Ustedes ya la conocen, hay un electrófilo que se va a sentir atraído por la nucleofilicidad que tiene el anillo, en este caso el anillo de 5, se va a dar la reacción en la que se adiciona este electrófilo y entonces queda una carga positiva que se deslocaliza por resonancia, formando el intermediario conocido como complejo sigma, y luego, que es la etapa determinante de la velocidad, perdón, y luego en una reacción rápida, el contraión de este electrófilo abstrae un hidrógeno y se obtiene el producto de sustitución aromática electrofílica. Ahora, nosotros ya sabemos que todos estos 3 heterociclos tienen disponibilidad de densidad electrónica en las posiciones, en las 4 átomos, digamos, de carbono del anillo. Para saber cuál de las posiciones es la más activada para la sustitución aromática electrofílica, si consideramos que acá tenemos un plano de simetría, por lo tanto lo vamos a analizar para la posición 2 y para la posición 3, en tanto que no haya ningún sustituyente, estas dos son equivalentes. Entonces lo que vamos a hacer es el ataque de un electrófilo al carbono 2. Cuando el electrófilo ataca en el carbono 2, se forma el complejo sigma, donde vemos la deslocalización por resonancia, que tiene 3 estructuras contributivas. 3 estructuras, todas ellas en las que se deslocaliza la carga positiva, y luego se forma el producto de sustitución electrofílica aromática. Si el ataque se da en la posición 3, hay solamente 2 estructuras de resonancia que estabilizan al complejo sigma. Entonces, cuando comparamos la posibilidad de que se dé en la posición 2 o en la posición 3, la reactividad de la posición 2 va a ser mucho mayor que de la posición 3. ¿Qué estamos diciendo con eso? Lo podemos ver acá analizando el estado de transición. ¿Sí? Vamos a tener un estado de transición o un complejo sigma donde la carga positiva se deslocaliza en 3 estructuras de resonancia, lo que hace que toda esta curva baje, entonces proceda la reacción más rápidamente, mientras que en este caso lo que tenemos son solo 2 estructuras de resonancia que surgen del ataque en la posición 3, y por lo tanto esa curva de energía va a ser mayor, el estado de transición, perdón, va a tener una energía mayor que la contraparte de la posición 2, y por lo tanto no va a ocurrir. Acá no es que ocurre en mayor o menor proporción, directamente si la posición 2 está libre, se va a sustituir. Si la posición 2 estuviese ocupada, hay que analizar la naturaleza del grupo que ocupe, si es atractor o dador de electrones. Normalmente lo que va a ocurrir es que se va a ocupar el otro lado, que sería la equivalente, que es la posición 5. Ahora sí, hacemos una pausita y ya volvemos con más heterociclos.
Bueno, seguimos. Si no hay consultas por ahora, sigo. Si no, por favor, no duden en decirme si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro. Pero bueno, por ahora son cosas que seguramente ya han visto. Bueno, de nuevo, esto es lo mismo, por ahí visto mejor las estructuras, porque en esa otra transparencia no se veían claramente. Esta, si la tienen, corrijan, porque tienen como una flecha de ida y una de vuelta, que no es correcto. Además, la dejé, si bien está repetida, por eso, porque lo tienen con esas flechas que es incorrecto, entonces por favor corríjanlo. Pero bueno, es más de lo mismo que vimos antes. Entonces, estas sustancias no les traen reacciones nuevas. ¿Por qué? Porque son todas reacciones de sustitución aromática electrofílica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia respecto de lo que saben es que no tienen exactamente los mismos electrófilos. ¿Por qué? Porque justamente al ser más reactivos van a tener electrófilos que reaccionen más rápidamente o se formen de otra manera. Entonces, por ahí acá lo que hay es que tener un poco de idea, recordar algunos electrófilos, ya que son diferentes a los que tenían antes. Justamente por algunas condiciones que vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un electrófilo que es una base, por decir algo, o que puede reaccionar con el hidrógeno del ácido del pirrol, no hay que tener en consideración todo esto. Acá hay estructuras en donde justamente lo que yo les decía es que hay un anillo que se encuentra ya sustituido, ya sea por grupos atractores de electrones por cualquier efecto, ya sea por efecto inductivo resonante, o dadores por efecto inductivo o resonante. Entonces, si bien ustedes tienen que hacer las estructuras de resonancia cuando se acerca un electrófilo, fíjense que en estos casos que son efectos atractores, a qué posición o a qué posiciones, dependiendo de dónde se encuentre ese grupo, va a ir el electrófilo, y en el caso de tener grupos dadores de electrones, a qué posición o posiciones va a ir el electrófilo. Acá es el caso que les comentaba previamente, que por ejemplo, si tenemos un grupo en la posición 2, y este grupo es dador, va a ir a la posición 5, pero también se va a ver favorecida la posición adyacente al grupo dador. Esto siendo las estructuras de resonancia del intermediario, ahí no van a tener ningún error. Y acá un poco es explicarles un poco complicada, que el pirrol reacciona más rápido, ¿sí?, que el furano. Es decir, es raro porque lo que ustedes, lo que ocurre, lo que se espera que ocurra es que como el furano es el menos aromático, bueno, sería él el que pueda reaccionar primero. No, esto no es solamente por la energía de resonancia, que era lo que yo les decía, sino por la estabilización del intermediario, que va a hacer que la energía baje. En el caso ¿se acuerdan que los intermediarios, vuelvo un poquito atrás para que veamos esto, en todos los intermediarios, acá está para el furano, nos queda el heteroátomo con una carga positiva. Entonces, de los dos, entonces, a pesar de que esto, de que haya una energía de estabilización por resonancia que nos podría hacer pensar que el menos aromático reaccione más rápidamente, no necesariamente se da así en la sustitución aromática electrofílica. Lo que hace que el menos aromático reaccione rápidamente es en otras reacciones, ¿sí?, de no aromáticos, porque como es el menos aromático, él tiene más posibilidades de reaccionar como dieno. Pero tengan en cuenta esto, porque si no van a tener un concepto equivocado. Si siempre lo que tenemos que tener en cuenta va a ser la diferencia de estabilización entre
el reactivo y el intermediario. Entonces, estos van a tener una pequeña diferencia de estabilización por resonancia, el pirrol respecto del furano, pero lo que se va a favorecer más es la diferencia de energía que tienen en los intermediarios que se forman. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las diferencias de energía para cada uno de ellos. Si el pirrol es más estable y el furano es menos estable, pero acá tenemos las diferencias de energía que tienen con el complejo sigma, que es lo que necesitamos tener en cuenta. Entonces, las diferencias, o pequeñas o muchas que haya en las propiedades físicas de estas sustancias, tienen más que ver con el aumento de la masa molar que hay en cada uno de estos anillos por efecto de la masa molar del heteroátomo, ¿sí? Entonces, en el caso del pirrol, el pirrol es un líquido a temperatura ambiente con un punto de ebullición entre 139, 139, 140 grados centígrados. Y acá lo que vamos a observar era un poco lo que decíamos respecto de características que hace que aportan evidencia que sean aromáticos, ¿sí? Por un lado, son, como ven acá, era lo que les decía, a dónde aparecen los electrones, los hidrógenos, en un RMN de hidrógeno. Acá lo que observamos en este caso serían las longitudes de enlace, carbono-carbono, y acá carbono-nitrógeno. En todos los casos, fíjense que los valores son siempre menores a lo que sería, en este caso, un enlace simple carbono-nitrógeno, o acá tenemos un doble enlace carbono-carbono, sería lo que encontraríamos, por ejemplo, en el benceno, y acá un enlace simple carbono-carbono, ¿sí? Entonces acá lo que vamos viendo es que no corresponden exactamente a ninguno de estos valores, y mucho menos este enlace carbono-nitrógeno. Como les decía, a pesar de que a veces al pirrol lo meten por una razón bastante extraña como una amina, simplemente porque tiene un nitrógeno, y al estar dibujado este par, mucha gente lo confunde y lo hace participar en una reacción ácido-base como la que vemos acá, donde el pirrol se protonaría liberando oxidurinos. Es decir, es una reacción simple de tipo de Bronsted, en la que, si yo no considerara que estos electrones no están disponibles, podría ocurrir. Pero tiene un pKa extremadamente alta esta reacción, y por otro lado, para que esto ocurra, se tiene que generar este catión que termina siendo no aromático, porque estoy usando este par de electrones para que se combine con el protón, digo bien. Entonces me quedan 4 electrones en el anillo. Este sacrificio de energía de resonancia obviamente no lo va a hacer, porque lo que puede hacer el pirrol en realidad es reaccionar también, por ejemplo, en agua, pero para formar iones hidrógeno, generando el pirrolidato, este anión, que se puede estabilizar por resonancia. Entonces, no pierde estabilización. De hecho, el pirrol tiene un pKa muy cercano a los pKa de un ácido muy fuerte, es más fuerte que un ácido carboxílico, y esto justifica que no actúe como una base. En realidad también el pirrol, justamente esta capacidad que tiene de perder el hidrógeno, hace que pueda actuar formando complejos como los que podemos ver acá, por ejemplo, con iones hierro y también con magnesio. Si por un lado este sería el grupo hemo o M de la sangre, y este es su equivalente, pero que aparece en la clorofila. Ambos tienen funciones importantes que las vamos a ver más adelante cuando estudiemos las biomoléculas, en particular, en este caso, cuando estudiamos las proteínas. Algunas reacciones del pirrol van a evidenciar muy claramente la naturaleza de ácido. Por ejemplo, acá puede reaccionar con el anhiduro de sodio para formar la sal, desplazarlo de su sal y formar amoníaco. Lo mismo con el etóxido de sodio para formar la sal
y formar alcohol. Las sales que se formen de sodio o potasio, ahí se van a transformar, sí, en nucleófilos, y entonces el pirrol puede actuar como nucleófilo en reacciones de sustitución, por ejemplo, como en este caso, nucleofílicas bimoleculares. De manera que nos va a quedar metilado el nitrógeno. Pero recuerden que para eso tenemos que pasar a la forma de sal. Tampoco, de la misma manera que estos electrones que se encuentran sobre el nitrógeno, que los dibujamos para que sepamos que forman parte del sexteto, no pueden intervenir en reacciones como base, tampoco intervienen como nucleófilos. Para transformarlo en nucleófilo tenemos que transformar en sal. Una forma bastante saludable que no se nos ocurra hacer intervenir los electrones del nitrógeno es no dibujarlos y escribir el pirrol de esta forma. De esa manera sabemos que es aromático, porque sabemos que al nitrógeno le están faltando 2 electrones que tienen que estar en el sexteto, y no corremos el riesgo de meter la pata. Nuevamente, el pirrol, ya como anión, como nucleófilo, puede actuar en otras reacciones, no solamente de sustitución, sino de adición nucleofílica. Acá no lo tenemos, pero di un carbonilo, pero esto es de adición, eliminación sobre derivados de ácido. En este caso tenemos el anhídrido acético, entonces no solamente podemos alquilar el nitrógeno, sino también acetilar el nitrógeno del pirrol. Y estas son algunas reacciones de sustitución aromática electrofílica puramente o particularmente demostradas para el pirrol. Es decir, cada uno de los anillos aromáticos heterocíclicos va a tener su juego, digamos, de electrófilos, justamente por la distinta reactividad que tienen frente a los electrófilos. Entonces, acá tenemos un pirrol, y si nosotros quisiéramos hacer una nitración, que lo que sabemos hacer es para el aromático más común, que es el benceno, es una mezcla sulfonítica. Bueno, no. En este caso, aparentemente es mucho más sencillo, porque lo que se hace es disolver directamente ácido nítrico en anhídrido acético, es decir, ácido nítrico en anhídrido acético, y fíjense que no se requiere de temperatura. Esta disolución del ácido nítrico en el anhídrido acético lo que hace es generar un electrófilo, que en realidad es una sal, que es el acetato nitroso, ¿sí? Y es esta sal, este acetato nitroso, que lo vemos acá abajo, que actúa como electrófilo, en sustitución aromática electrofílica sobre el pirrol. La contraparte, cuando se cinde este electrófilo, lo que nos queda, en este caso, es un carboxilato, que va a actuar justamente el producto de nitración en la posición 2, ¿sí? Que es la posición preferencial para el pirrol. A ver, nadie te va a decir que se acuerden por ahí de cómo se forma este electrófilo, pero sí, si le ponen una reacción y tiene esto, recuerden que la formación de electrófilos o los electrófilos que se usan para estos heterociclos aromáticos es distinta son distintos a los que se usan o los que vienen ustedes usando hasta el momento. En presencia de medio ácido, el pirrol puede polimerizar. ¿Por qué? Porque el protón o hidrógeno es un electrófilo. Entonces, lo que va a actuar justamente es en la posición 2, va a dar una reacción de sustitución aromática electrofílica, y luego va a reaccionar con otro anillo para dar este sistema. Es un sistema repetitivo, por eso se llama polímero, es decir, tenemos una unidad que se repite a lo largo por un número n de veces. Esto lo van a ver ustedes porque hay un ejercicio que está en la guía, así que lo dejo para que lo vean o lo discuten con los jefes cuando analicen los ejercicios. También algo que sí es bastante interesante es que puede reaccionar con reactivos de Grignard. A ver, reacciona no como nos interesa a nosotros, pero reacciona como ácido.
Nosotros ya sabemos que los reactivos de Grignard o los organolíticos son susceptibles a los ácidos, agua, a oxidrilos. Por lo tanto, sí, da una reacción acá formando un nuevo organomagnésico u organolítico. Pero lo cierto es que está formando una sal, acá está formando otra sal, y lo que se libera es el alcano. Si no es una reacción inesperada para una sustancia con características ácidas. Perdón. En el caso del furano, tenemos un punto de ebullición de 31 grados centígrados, también es líquido, ¿se acuerdan que era el menos aromático o con que tiene mayor carácter dieno? Las longitudes de enlace son similares y también sus protones aparecen en la misma zona de aromáticos, con la diferencia que en el caso del pirrol teníamos que el hidrógeno del carbono 3 aparecía 6,5 o 6,2 creo, y el del carbono 3, perdón, a 6,5, y el del carbono 2 aparecía a 6,7. Acá la diferencia es mucho mayor, justamente por el efecto desprotector que ejerce este oxígeno sobre el hidrógeno del carbono 2. El furano aparece en una vitamina que es muy conocida, que es la vitamina C. Acá tenemos la estructura de la vitamina C, y acá aparece el anillo heterocíclico furánico. El furano y sobre todo un derivado del furano, que es el furfural, o furfuraldehído, se obtiene de recursos renovables. Esto es, se puede obtener de una mezcla, como pueden ver acá, estas son todos carbohidratos, todos ellos son pentosas porque tienen 6 átomos de carbono, y particularmente son aldopentosas porque tienen el grupo aldehído, todos ellos, como lo podemos ver acá. Y estas pentosas se encuentran en muchos recursos renovables o muchos residuos que no tienen un valor, como puede ser el marlo de maíz. ¿Sí? El marlo de maíz, una vez que usted le comen todos los granitos, queda eso, ¿y qué hacen? Lo tiran a la basura y parece no tener ningún valor. Bueno, marlo de maíz, suficientemente cortado chiquitito y tratado en medio ácido, que puede ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, por deshidratación, lo que da es el furfuraldehído. Y el furfuraldehído puede pasar a furano por un último paso, que no es lo que comúnmente se hace, ¿no? Furano, el furfural tiene mucho más interés comercial y de aprovechamiento que el furano. Entonces, lo que van a hacer son reacciones de deshidratación en medio ácido, como pueden ver acá, estos son grandes pasos, después está un poco más descrito el método, pero acá están dados los grandes pasos. Lo que va a ocurrir es que tenemos esta eliminación, fíjate que esto es el carbonilo, y acá tenemos el oxidrilo, que va a empezar a protonar y a provocar deshidrataciones, pero no de manera al azar. Si la deshidratación va a ser de manera tal que se formen intermediarios estables, como los que vemos acá, estos intermediarios enólicos estables. Luego, por un equilibrio de tautomería cetoenólica, lo que se recupera es la forma ceto, que es la forma mayoritaria. Entonces, acá lo que podemos ver es que cuáles de los siguientes oxidrilos son los que se van a protonar. Entonces, de nuevo, se va a buscar que se protone, que se protone un oxidrilo que provoque una deshidratación que vaya dando intermediarios que estén estabilizados. ¿Sí? Entonces acá tenemos, fíjense, una alfabeta insaturada, y luego simplemente lo que va a ocurrir es un movimiento electrónico, donde el oxígeno obviamente se lleva el par de electrones, y hay una rotación de este enlace que sí tiene libre rotación. Es decir, esta tautomería o este sistema pi extendido va a facilitar que por movimiento de electrones este enlace que requiere libre rotación y por ser un doble enlace no la tiene, pueda rotar. Y al rotar, lo que se va a hacer es dejar
expuestos adecuadamente los grupos que pueden reaccionar. Cuando se reconvierte el doble enlace, que es la forma más estable, ¿sí? De nuevo tenemos la cetona alfa-beta insaturada, lo que vamos a tener es la reacción intramolecular para que se forme una hemiacetal, y acá, en la posición, ven acá está la hemiacetal, y acá nos sigue apareciendo el carbonilo, ¿sí? Original de la pentanona. Por un reordenamiento de electrones con protonación de este oxidrilo, lo que vamos a tener es el último paso de deshidratación, y finalmente tenemos el furfural. Si quisiéramos pasar del furfural, pero ya les digo, es el que tiene mayor valor comercial, lo que se hace es una oxidación del furfural al ácido furfurílico, también llamado furano 2-carboxílico, y luego una descarboxilación, como no tiene condiciones adecuadas, se hace a alta temperatura y se obtiene el furano. El furfural, ustedes ya lo vieron en algunos ejercicios, se puede usar justamente como un aldehído que no tiene hidrógenos alfa. Entonces, de esa manera puede intervenir en una cantidad de reacciones y condensaciones que de otra manera no, digamos que no tenemos tantos aldehídos sencillos que no tengan hidrógenos alfa. Entonces, el furfural realmente puede intervenir en todas las reacciones que interviene, por ejemplo, el benzaldehído, siendo ambos aromáticos. En el caso del furano enfrentado a un electrófilo, las posiciones, como dijimos, son las mismas. Va a ser mayoritario el producto de la 2 y con suerte de algo de la 3, pero si no, no. Y acá les pongo otro ejemplo, de nuevo, de la nitración, donde para formar el electrófilo, o mejor dicho, sí, el electrófilo no es el común, no es el electrófilo que todos conocemos, pero bueno, tenemos claramente quién es el electrófilo y, nuevamente, como es una sal, el anión de ese electrófilo es el que abstrae luego el hidrógeno para que el complejo sigma recupere la estabilidad. Y nos va a dar en la posición 2. Y la bromación, acá lo que tenemos es la posibilidad de, parecido a lo que pasaba, ¿se acuerdan con la bromohidrina o la alohidrina? Que a veces teníamos bromo en agua o bromo en alcohol y nos daba esa mezcla. Bueno, esto también lo tienen en la guía, así que se los dejo para que lo traten de hacer, igual acá tienen algunos datos, para que lo traten de hacer con los jefes, y si no, lo hacemos después en la próxima clase. Las reacciones del furfural sí son las que les digo que son interesantes, más allá de que intervenga en otras reacciones que no son de sustitución aromática electrofílica. Lo que vamos a ver acá es en qué posición se va a favorecer la entrada de un electrófilo en el furfural. Ahora, como les dije, ya tenemos un sustituyente introducido en el anillo aromático, y se acuerdan que unas transparencias más atrás yo les había mostrado en forma general qué pasaba cuando había un sustituyente en la posición 2 atractor, en la 3 atractor, o lo contrario si fuera dador. En este caso es un grupo atractor de electrones. Entonces, lo que tenemos que ver es qué pasa cuando este electrófilo ataca en la posición adyacente, que ahora va a ser la 3, la 4, ¿sí? Entonces acá ya vemos que si ataca en la posición 3, lo que vamos a tener es una carga positiva que está justo cerca de este átomo atractor y de un carbonilo que ya sabemos que es atractor de electrones, por lo tanto es especialmente estable. Acá podemos ver una de las estructuras. ¿Qué pasa cuando el electrófilo ataca en la posición 4? 4. Bueno, el electrófilo ahora va a tener una carga que puede deslocalizar sin que se generen estructuras inestables. De la misma manera se va a generar una estructura análoga a la que se da en el carbono 3 cuando la sustitución se da en el carbono 5. Por lo tanto, la única posibilidad cuando tenemos un grupo en el anillo aromático que es atractor de electrones, va a ser que el siguiente sustituyente, la segunda sustitución, se dé en el carbono 4, que es el que no presenta estructuras de resonancia
con mayor inestabilidad. Esas estructuras de resonancia inestables suben la barrera energética. Y acá es una demostración de cómo en condiciones muy sencillas el furano actúa como bieno en una reacción de Friedel-Crafts. Furano sería el bieno y acá tenemos un diácido que sería el dienófilo. Fíjense que la reacción se lleva a cabo en éter etílico a 20 grados, 21 grados, muy preciso, pero sí por largo tiempo. No importa tanto el tiempo, lo que quiero decir que no requiere de gran energía, sino que actúa realmente como lo que se espera de él, que es un bieno. Entonces, ustedes saben que acá tenemos el bieno que va a reordenar un electrón para acá de este par y un electrón para acá, formando un doble enlace carbono-carbono acá, y el otro electrón reacciona con un electrón del dienófilo y este electrón con otro electrón del dienófilo. Lo que nos dan son estos aductos. Ven, acá está el doble enlace nuevo que se generó, acá sigue estando el puente éter, podemos llamarlo así, del furano, y acá el enlace sigma que se formó, los enlaces sigma, perdón, que se formaron con el diácido. Fíjense que este aducto de Friedel-Crafts tiene un rendimiento alto, por lo tanto queda demostrado claramente que el furano interviene en reacciones como dieno. Por último nos queda por ver un poquito el tiofeno. El tiofeno es el menos reactivo en sustitución aromática electrofílica, no tiene características de dieno. Y nuevamente la clave acá, los enlaces son parecidos en longitud. Acá de nuevo aparecen un poquito desprotegidos estos electrones. Fundamentalmente recuerden que no hay diferencia de electronegatividad, pero sí hay diferencia de tamaño en los orbitales. Y el tiofeno parecería que no es tan común encontrarlo, pero sí se lo puede encontrar en la biotina y en que la verdad no encontré exactamente dónde está este pirantel. Se las debo para mañana porque lo busqué y no lo encontré. La síntesis industrial es como muy rudimentaria, se parte directamente de un alcohol pentílico, dije bien, y sulfuro de carbono con catalizador y calor. Esto se da directamente por una reacción industrial, no es una reacción de laboratorio. Nuevamente, lo que vamos a ver es que si bien es poco reactivo comparado con el pirroletiofeno en sustitución aromática electrofílica, va a reaccionar, pero en condiciones más suaves que comparado con el benceno. Entonces, de nuevo, los electrófilos van a reaccionar en condiciones que no son iguales a las que nosotros conocíamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la bromación requería la presencia de un catalizador, que es el ácido de Lewis, que puede ser tribromuro férrico, para que se forme el electrófilo? Acá no. Acá directamente puede reaccionar con bromo molecular, y entonces simplemente lo que nosotros podemos tener acá es un ácido que lo que hace es un poco inducir la polaridad en el bromo, para que de esa manera la molécula simétrica de bromo se polarice y entonces tengamos una parte electrófila que reaccione directamente en la posición 2. De nuevo, el bromuro abstrae un hidrógeno, el hidrógeno del complejo sigma, para que se restablezca la estabilización por resonancia. Fíjense que esto no ocurriría para el benceno, y sí para el tiofeno, que tiene muy poca diferencia de estabilización por resonancia. De nuevo, si quisiéramos hacer la nitración, no se requiere la mezcla sulfonítrica, sino, fíjense que es el mismo método que yo les mostré previamente para el pirrol. Es ácido nítrico con anhidrido acético para que se forme esa sal que va a tener una parte electrófila, que va a ser la que va a atacar en la posición 2, en este caso el tiofeno, y luego
el contraión, que es un carboxilato, abstrae el hidrógeno para establecer la resonancia. Y el otro se hacía a temperatura ambiente y este se hace a menos 10 grados. ¿Sí? Ahí está un poco las condiciones. Acá es el mismo mecanismo que les mostré antes para el pirrol, solo que ahora para el tiofeno. El tiofeno, como es el más parecido al benceno, porque es el más aromático, puede dar una acilación de Friedrich-Graf. Entonces, como no podríamos hacerlo con un ácido de Lewis, porque puede reaccionar y romper la aromaticidad, lo que sí se puede hacer utilizando otros catalizadores que no sean tan reactivos. ¿Por qué digo que pueden reaccionar? Porque una parte que por ahí no comentamos es que el azufre y el oxígeno tienen un par de electrones acá. Por lo tanto, pueden reaccionar con un ácido de Lewis y de esa manera pueden romperse los anillos aromáticos. Esa es la estrategia que tiene fundamentalmente el furano. El furano se protona y ahí empieza a romperse porque le interesa más, porque tiene poca energía de resonancia que perder. Pero en este caso se puede trabajar con un cloruro de acilo y usar tetracloruro de estaño, que es un ácido de Lewis un poquito más suave y que no reacciona en gran medida con el azufre y no rompe la aromaticidad. De esa manera se puede acilar, por ejemplo, el tiofeno. Y el tiofeno, a pesar de todo, puede también reaccionar en reacciones de ciclo-adición. Es decir, de nuevo pueden formar aductos de Friedrich-Graf. Acuérdense que es una reacción, como les dije antes, que requiere de un dieno, estaría actuando el tiofeno como dieno, y un dienófilo. Sin embargo, las condiciones son mucho más extremas que en el caso del furano. ¿Sí? El tiofeno requiere de condiciones más extremas. ¿Por qué? Porque sacrifica mayor cantidad de energía de resonancia. Esto se los dejo nada más que como información de cómo se pueden sintetizar algunos heterociclos en el laboratorio. Yo les mostré el pirrol, en realidad, el furfural, que se puede transformar luego en furano. Y acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, el furano con una síntesis que se conoce como la síntesis de Palnor, por si después la encuentran en los libros, que en algunos libros aparece. Así que pueden ser furanos sustituidos, se parte de un compuesto 1,4-dicarbonílico, puede haber sustituyentes, como los que vemos acá, y de hecho puede ser un compuesto 1,4-dicarbonílico un poco más complejo, como en este caso, que incluye un anillo cicloalifático. Además de los heterociclos que vimos hasta ahora, yo les voy a mostrar solo algunos, que son el imidazol, el indol, el benzofurano y el benzotiofeno. Fíjense que acá el indol, el benzofurano y el benzotiofeno son un anillo de 5 heterocíclico fusionado con un anillo aromático sencillo, no heterocíclico. ¿Sí? El imidazol nos interesa especialmente porque, bueno, tiene 2 nitrógenos presentes en la molécula, pero aparece este anillo heterocíclico en algunas sustancias naturales interesantes, como es un alfa-aminoácido, que es la histidina, y en la histamina, que a veces nosotros lo hemos escuchado nombrar porque justamente actúa contra reacciones alérgicas y demás. Esto también es un ejercicio que tienen para hacer en la guía, pero si no lo vamos a resolver. Nosotros lo que tenemos acá son 2 nitrógenos, y lo que tenemos que detectar es cuál de estos 2 nitrógenos va a ser, bueno, acá ya está, ya se los conté, cuál de los 2 nitrógenos puede protonarse y cuál no. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un nitrógeno que es este, que es el del imidazol. Su par de electrones no está disponible, por eso acá está marcado, no está disponible para protonarse. ¿Por qué? Porque tiene que seguir manteniendo el sexteto aromático. Pero el otro
puede protonarse, tiene disponible ese par de electrones, así que esa es la parte interesante que tienen este anillo de 5 bisustituido, porque, por ejemplo, en el caso de la histidina, que es un alfa aminoácido, el grupo amino alfa al ácido se puede protonar, pero la histidina, es decir, lo que le da la identidad del grupo R de la histidina, también se puede protonar, ya que tiene un nitrógeno que tiene un par de electrones disponibles para protonarse con el anillo. Entonces, en este caso, este está en el sexteto aromático, acuérdense, y este no, entonces un ácido se protona. Una vez que se protona, los dos nitrógenos se vuelven indistinguibles, es decir, tienen ambos comprometidos sus pares de electrones. En este caso, tenemos también, de nuevo, considerar que debido a la presencia de otro heteroátomo en el anillo, que también es atractor de electrones, en este caso coincide, es el mismo, es nitrógeno, este va a ser pero va a ser más ácido todavía que el pirrol, porque lo que vamos a notar, también hagan las estructuras de resonancia, es que este átomo, que tiene un efecto inductivo atractor, va a estabilizar la carga que ya se deslocaliza en el anillo, como vimos en el ion pirrolato. Entonces va a ser más ácido porque se estabiliza más la base conjugada y voy a tener una mayor concentración de protones. Vamos a ver hasta acá de los anillos de 5. Mañana vamos a completar con los de 6, pero los de 5 vuelven a aparecer porque se van a formar sistemas de anillos condensados, pero simplemente para que tengan acá un ejemplo de lo que estuvimos mencionando hasta hace un ratito. Acá tenemos el RMN del pirrol, y lo que se puede ver, esto no le presten atención a esta, que creo que esta es de carbono, si no me equivoco. Este es el RMN del pirrol, donde tenemos en la zona de aromáticos nos aparecen los dos tipos de hidrógenos que dijimos antes, ¿sí? ¿Se acuerdan? El hidrógeno del carbono 2 más desprotegido y el del carbono 3. Y acá, en el caso del pirrol, lo que está apareciendo es el hidrógeno ácido, que aparece, no veo ni yo, si espero que ustedes lo vean, pero que aparece muy desprotegido. Y en este caso, de nuevo, lo que vamos a tener son distintos, de nuevo, vamos a tener el hidrógeno que está unido al nitrógeno directamente, pero no nos olvidemos que hay otro nitrógeno en el anillo, y por lo tanto vamos a tener distintos hidrógenos porque tienen distintos entornos químicos. Algunos pueden llegar a coincidir, porque acá lo estamos viendo respecto de la coincidencia, coinciden dos hidrógenos y uno no, es decir, obviamente tenemos este hidrógeno que va a estar mucho más desprotegido porque está entre dos átomos electronegativos, es el que aparece a valor de delta mayor, y después tenemos estos dos que caen más o menos en la misma zona, porque este está al lado de un nitrógeno, este está al lado de un nitrógeno, entonces cada uno tiene el mismo entorno químico. Entonces acá tengo una señal que estaría integrando para 2, que son estos dos, y acá una señal que estaría integrando para 1, que es este, solito ahí en el medio, más desprotegido. Mañana continuamos con los aromáticos, heterocíclicos aromáticos de 6, no vale la pena empezar por 10 minutos que quedan hoy. Sí me interesa que, como es un tema que siempre les disgusta, no sé, les parece difícil, si lo pueden leer, esta teoría, para hacerme preguntas mañana de todo lo que no quede claro, así antes de empezar lo podemos charlar. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme antes de terminar? De esto, de lo que sea, digo, aprovechemos estos minutos que nos quedan. Sí, profe, yo te quería hacer una pregunta, pero de otra cosa, si no, capaz si el resto se quiere ir. No, decime qué cosa es. No, en realidad por los laboratorios, pero porque como yo en teoría tengo aprobada la parte B, no sé o sea, si cuenta o no eso. O sea, si tengo que hacer el parcialito igual, o si no, o si lo hago, pero no importa. A ver, vos tenés aprobado hasta el final. Sí. Hasta los trabajos prácticos. Vos tenés todos los trabajos prácticos aprobados. Ya está.
Eso es una cosa que no me lo tienen que preguntar a mí. Los jefes me parece que están medio marmotas este año. Eso, los jefes tienen, yo tengo el listado que me pasan los jefes. Por lo tanto, los primeros a los que tienen que apelar ustedes para que les confirmen, que les den un libre deuda. ¿Sí? Es como si yo voy y digo, no debo nada en, no sé, obras sanitarias, por decir una tontería. Que ellos les expidan un libre deuda de trabajos prácticos y por lo tanto de parcialismo. A mí me parece que es algo que tienen que pedirles, para que ustedes ya se queden tranquilos, porque son ellos los que tienen registrado. ¿Vos con quién estabas, Agustina? El año pasado estaba con Laura y ahora estoy con Candela. Está bien, pero Laura estaba con Ana, o Ana Sí. con Laura. Sí. Así que yo tengo ese registro. Listo. Y Ana también. Pero se los digo a todos, porque por ahí todos tienen esta duda, algunos que ya cursaron. Entonces, me parece que es lo justo que ustedes le digan, che, profe, ¿te acordás que el año pasado yo cursé, el anteaño? Bueno, no importa. Y que se los digan, que se los manden, no se queden con la palabra de nadie. Ustedes pídanle que les manden un correo. O, de última, yo les voy a decir a los jefes que hagan como un certificado de trabajo práctico aprobado. Y se lo mandan por correo. Y ustedes ya se quedan tranquilos. Porque entiendo que tienen muchas materias y que no pueden estar pensando en cómo cada materia organiza su cursada. Pero es así, nosotros le damos la posibilidad al que ya lo hizo de no volverlo a hacer. A ver, esa es una opción. El que lo quiere volver a hacer porque los hizo mal, porque no lo entendió, porque los quiere volver a hacer porque sí, tiene la posibilidad de hacer de nuevo los laboratorios. Eso nunca se les cierra las puertas. Pero veo algunos apellidos que ya cursaron, entonces quédanle. Creo que vos sos una de las pocas que tiene todos los trabajos prácticos terminados. Porque Sí, mucha gente no llega al final. Pero, o sea, lo hice todo virtual, por eso es mi pregunta en realidad. O sea, el laboratorio presencial lo tengo que hacer. Vos lo hiciste el año pasado, sí, perdón, claro, que me equivoqué. Yo no tengo presente acá el listado, lo tengo que buscar. Si vos hiciste solamente la primera parte virtual, porque claro, no aprobaste el parcial. Ay, yo estoy contándole todo esto, todo en tu intimidad a la gente. No, a mí no me molesta, yo en realidad... No, aparte, eso nos ha pasado a todos, ¿viste? Sí, no, para no sacarles tiempo a los demás, en realidad. A mí no me molesta que No, los tenés que hacer. Porque el segundo bloque es el bloque que nosotros quisimos darle importancia o relevancia a las biomoléculas, para que a usted le sirva, sobre todo, a muchos le va a servir la parte de orgánica, pero sobre todo que les sirva para continuar con química biológica. Entonces, sí, yo te recomiendo que sí, que lo hagas, porque además, al no tener esa parte, vos tenés aprobada la mitad. Entonces, no, o sea, claro, yo los virtuales aprobé todo. Sí, pero el año pasado, es que el año pasado nosotros hicimos presencial. Lo que pasa es que vos no los hiciste porque no llegaste al final, pero nosotros en febrero y en marzo hicimos presencial. Y de hecho hicimos presencial de la primera y de la segunda parte. Este año lo que decidimos es hacer, en lugar de acortar los de biomoléculas, hacerlos como están en la guía, hacer la electroforesis, todo lo que haya que hacer, y entonces sí, yo te digo sí, lo tenés que hacer porque vas a quedar si no con una pata renga. Claro, sí, no, yo preguntaba por los parcialitos, o sea... Los parcialitos lo tenés que hacer porque es como si esa parte no la hubieras hecho. Claro, está bien. Es lo mismo, es más fácil que virtual porque lo vas a leer de la guía, es mucho más sencillo. Lo que también les comento es que después, cuando ya quede el grupo que vaya a hacer los trabajos de laboratorio, por ahí se van a tener que reorganizar porque no pueden quedar el laboratorio con un exceso de gente y uno con nadie. Nosotros tal vez también tengamos que reorganizar las comisiones y si hay una que tiene un alumno, la vamos a tener que cerrar. Entonces, ténganlo en cuenta, traten de no estar sobreocupados dentro de los horarios que hay de laboratorios. ¿Sí? Por ejemplo, el miércoles a la tarde en comisión hay menos gente que el miércoles a la mañana que está repleto. Si eso sigue ocurriendo, va a haber que repartir a la gente, porque tenemos un límite, un aforo para el laboratorio. Bueno, no los quiero cansar con esto, seguimos mañana y si les ocurre otra pregunta de lo que sea, mañana la vemos. ¿Sí? Listo, profe, gracias, nos vemos. Descansen un ratito.